Y le comentaba que hoy se publicó un desplegado del sistema universitario jesuita, que como usted sabe integra la Ibero. Platicamos con el rector de la Ibero en días pasados, y la prestigiada ITESO, que es efectivamente la Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo le agradezco mucho a Alexander Satirica que el día de hoy, el rector del ITESO, que hoy converse con nosotros. Señor rector, bienvenido. Muy buenas tardes, Leonardo, a tus órdenes, con el gusto de contactar con tu audiencia. El gusto es todo nuestro. Primero, transmitirle nuestro pesar por la muerte de dos de sus compañeros sacerdotes jesuitas, y a continuación pedirle, ¿qué está pidiéndole el sistema universitario jesuita al gobierno? Pues mira, básicamente lo que pedíamos desde el principio, solamente la primera de las peticiones se ha cubierto completamente, que era la recuperación del cuerpo de nuestros hermanos y de la tercera persona a la que le quitaron la vida. Siguen personas desaparecidas. Pedíamos también la seguridad de la comunidad de Cerocahui y un programa, un proyecto de pacificación para toda la zona de la sierra, y como parte de la necesidad que tenemos de atender esta situación de inseguridad en todo el país. Pero digamos que ahora, en esta situación de emergencia particular, esas eran y siguen siendo nuestras peticiones. Ya, una forma muy clara de decirlo fue el Papa lamentando que haya tantos homicidios en nuestro país. Estamos como envueltos en una dinámica de reproches de unos a otros, sin ver el fondo, la tragedia que está viviendo el país, esta violencia que ustedes subrayan que es dominante en toda la nación, rector. Así es. Nosotros tenemos el honor de servir en muchos lugares de la República, en algunos de los más marginados y en situaciones difíciles. Sabemos de lo que hablamos porque lo vivimos. En nuestras universidades también tenemos el compromiso fundamental de entender la realidad de nuestro país, la realidad del mundo, formar hombres y mujeres con pensamiento libre, crítico, capaces de proponer soluciones realistas a esta problemática que encontramos en el mundo. Desde esa situación es que nos posicionamos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad mexicana necesita despertar a la conciencia de que si no hay una presión fuerte por parte de toda la sociedad civil, a que los actores políticos se sienten a constituir, y desde luego de manos de toda la sociedad civil, un proyecto viable, real, sustentado, de pacificación del país, de recuperación de este México que estamos perdiendo, es evidente que no se van a mover. Y yo creo que muchas de las declaraciones que hemos estado escuchando apuntan en ese sentido. Sí, declaraciones, algunos les llaman sermones, pero esta idea finalmente de me están pidiendo la ley del talión, yo supongo que ustedes lo último que piden es algo así como la ley del talión, rector. Absolutamente. No es nuestra intención. Te comento brevemente una experiencia personal que me tocó cuando estaba yo en formación como seminarista. Estuve ayudando a un grupo de chicos dando catecismo en una comunidad rural de Jalisco. Había un niño que tenía un problema de aprendizaje del lenguaje. Yo trataba de mediar entre todos, y cuando yo me despedí de esa comunidad, y todos los niños se despidieron de mí cuando terminé mi formación, se me quedó grabada la mirada de este niño pequeño que, contemplándome, me dijo: ¿por qué no me defendiste? Es decir, ¿por qué no me defendiste de estas agresiones? Las agresiones de los otros chicos, lo que nosotros conocemos como bullying, y yo en este afán a veces, que puede llegar a ser simplista, de llevar la fiesta en paz, pues nos damos cuenta de que todo lo que tenemos que construir como una sociedad de justicia, de paz, de prosperidad compartida, tiene que estar sustentado en primer término en la verdad y en la atención a las víctimas.
La visión de las víctimas, de su tragedia, de su dolor, es fundamental. Sobre eso tenemos que construir no un discurso, sino una práctica de transformación de la realidad de nuestro país. Padre, ¿cómo tejer comunidades de abajo? Cuando uno oye las crónicas de lo que ocurrió, una disputa en un partido de béisbol y todo lo demás, no tiene más remedio, perdón por decirlo de una manera muy simplista, decir, se está desfondando una parte de la vida comunitaria de nuestro país. Absolutamente, Leonardo, y lo comentábamos también en el posicionamiento que tomamos ayer, ¿verdad? Una ausencia de valores, la peligrosidad que implica el nivel de impunidad con el que se vive en México, un porcentaje mínimo de actos delictivos que son perseguidos y que las personas enfrentan las consecuencias, y un crecimiento cada vez más grande del poder, y junto con el poder esta especie de desenfreno de quienes se sienten dueños del país, desde luego, y de la vida de las personas. Y digamos, cruce de líneas. Me sigo preguntando por qué Latinoamérica es el continente más violento, por qué hay en México, Centroamérica y el norte de Sudamérica los mayores índices de homicidios, padre. Bueno, yo creo que hay muchas razones, desde luego. Yo creo que un elemento importante es que no hayamos sabido proteger algunos de estos valores que nos han constituido como cultura, valores que están subyacentes en nuestro sentir, yo diría que en la psique de nuestros pueblos, y en particular del pueblo mexicano. ¿Cuántas veces lo hemos visto ante una tragedia, ante una situación, una catástrofe climática o un terremoto? Sale el corazón, sale lo bueno del mexicano, sale lo bueno de la sociedad. Quienes hemos vivido en comunidades rurales, pues ahí todavía pesa con mucha fuerza el sentido de la comunidad, de la protección mutua, de la ayuda al hermano o a la hermana. Situaciones como las que estamos viviendo, la universalización, por ejemplo, de los medios de comunicación y de una visión del mundo centrada solamente en el beneficio personal, un beneficio rápido, sin tomar en cuenta a los demás. Lo que cuando yo crecí, no conozco tu edad, pero bueno, yo tengo 62 años, cuando yo crecí, situaciones como la avaricia, el éxito a toda costa, eran vistos como vicios, y ahora se presentan en muchos lugares como virtudes, como proyectos de vida. Esto sistemáticamente ha estado envenenando la mente de toda nuestra población, y en particular de los jóvenes. Vuelvo a comentarte mi experiencia como seminarista. Los pueblos en los que yo trabajé hace 40 años, 45 años en rurales en Jalisco, eran pueblos de abuelos y de niños. Todos los papás y mamás estaban migrantes, ¿no? Migrantes. Sí. Y los abuelos no podían controlar a los niños, desde luego. Los niños se pasaban el día viendo películas de narcos. O sea, eso fue con lo que crecieron. Entonces, si nosotros no hacemos un alto y como sociedad realmente tomamos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro país, nadie lo va a hacer. Y a mí tristemente me va quedando claro que una buena parte de la clase política no tiene ese interés. ¿No? Y no parece que estén efectivamente desarrollando esta compasión con o sea, el padecer con las víctimas, con sus familias y sus comunidades, sino utilizar el elemento como un arma arrojadiza en lo político. Queda también este falso dilema al que el gobierno le gusta mucho acudir, de que me están pidiendo que los mate en caliente. Esta idea de que la violencia, lo dijo el Papa de una manera muy clara, puede resolver las cosas, yo supongo que desde todos los ámbitos, desde todos los centros de reflexión, y particularmente desde el sistema universitario jesuita, la reprueban sonoramente, ¿no? Es un falso dilema esto de que a la violencia hay que enfrentarla con la violencia, padre. Estoy de acuerdo contigo, pero con todo, a las situaciones de violencia hay que ponerles límite. Y para eso el Estado tiene no solamente la capacidad, sino el mandato de asegurar que
todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas que integramos una nación y dentro del territorio que habitamos, podamos gozar de seguridad, que se proteja nuestras vidas, que se proteja nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Hay muchas maneras de hacerlo. Comentábamos que un plan integral de pacificación que implica desde luego la formación de las personas, la creación de empresas que ayuden a la gente a encontrar alternativas a su situación de pobreza, una inteligencia no solamente militar, que también es importante y necesaria, pero financiera, etcétera. Hay tantos campos, tantas maneras de poder acercarnos a eso, y sobre todo, y lo más importante, Leonardo, eso no lo quiero dejar de subrayar, es la participación, la incorporación de la sociedad civil. Y la sociedad civil no participa. Es muy fácil que los gobiernos degeneren en lo que hemos visto en otras partes del continente, que, como acabas de decir tú, se encuentra lastimado, lacerado por tanta violencia, por la pobreza, por la marginación, por situaciones que no podemos seguir permitiendo. Entonces, incorporar a la sociedad civil, si bien es nuestra responsabilidad como parte de ella, un buen gobierno, un Estado que asume su rol de coordinar todo este esfuerzo, debe estar abierto a incorporar, escuchar, actuar de la mano de todos los actores que formamos parte de esta sociedad. Muy bien, padre. Pues le agradezco muchísimo el tiempo, señor rector, que haya estado esta noche con nosotros. Encantado, Leonardo, un saludo a toda tu audiencia y estamos trabajando juntos por un México mejor. Gracias, padre. Bueno, pues ahí lo tiene el rector del ITESO, el padre Satirka.